Buenas tardes, queridos hermanos. Doy gracias a Dios por la oportunidad de poder llevar la palabra esta tarde y agradezco a los organizadores de Tiempo Reformado por la invitación. Esta tarde vamos a tocar un tema el cual he titulado Nunca será igual. Trataré a través de la palabra explicarle cuando el Señor Jesucristo mora en nosotros. Nunca nada es igual, todo cambia, todo cambia. Ilustraré esta enseñanza con dos pasajes bíblicos. Una está en 2 de Samuel capítulo 6, versículo, dice así: Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. El otro pasaje es 1 de Samuel capítulo 7, versículo 1 y 2. Vinieron a Criam y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. Vemos estos dos versos, y en uno vemos la casa de Obed y en otro vemos la casa de Abinadab. Dos casas al cual vamos a ver qué sucedió. Y esto podríamos comparar como la historia de dos iglesias, la historia de dos ministerios o de dos cristianos. ¿Qué diferencia? En una vemos que estuvo el arca del pacto, el arca de Jehová, 3 meses y esa casa fue bendecida. Y en la otra, en la casa de Abinadab, el arca estuvo 20 años y dice el pueblo se lamentaba. ¿Qué vemos? ¿Cuál es la diferencia? Se supone que el arca era la misma. La presencia de Dios que simbolizaba el arca, ahí estaba, era similar. Que verdaderamente, mientras que en uno probablemente ocupaba un espacio, en el otro lugar era todo. Así que vamos a tratar de analizar. Hay varios puntos importantes de acá, pero voy a tomar 3 cosas importantes acerca de lo que puede haber diferenciado en estos dos lugares. El tiempo. En la casa de Obed, la presencia, el arca estuvo 3 meses y fue bendecido. Y en la casa de Abinadab estuvo 20 años y no pasó nada. Más bien el pueblo vivía lamentándose de la situación. El tiempo, a través de lo que estamos estudiando, no produce mayor cosa. Uno puede ser cristiano de 10, 15, 20 años. Si verdaderamente no, la presencia de Dios no es real en su vida, probablemente no suceda lo que estamos viendo acá. Así que los años no significan. Los años, en realidad, sin la presencia de Dios, sin saber verdaderamente que Dios está en su vida, probablemente no va a haber un cambio real. Así es que es uno de los puntos que deberíamos tomar, porque a veces discriminamos a muchos hermanos por el tiempo, ¿no? Y el tiempo dice, bueno, a ti te faltan muchos años más. Y eso nos demuestra acá que realmente no, si no es la forma, cómo se trató, cómo se valoró la presencia de Dios. La segunda es la actitud. La actitud, mientras dice que en la casa de Abinadab durante 20 años se iba lamentando, el pueblo, ¿de qué se lamentaba? De su vida, de las situaciones, de la economía, la pobreza y tantas cosas más. Y ahí se lamentaba, olvidándose que tenían el arca, la presencia del Todopoderoso. Mientras en la actitud de la casa de Obed, no. Yo me imagino que en la casa de Obed todos estaban casi, le puedo decir, expectantes del arca. Terminaban el trabajo o trataban de darle el mejor tiempo y llegar al arca tratando de orar, cantarle, estar en la presencia del arca. Supieron valorar la presencia del arca, dándole la importancia en la vida de ellos. Y esa es otra de las cosas, la actitud de uno. Hay gente que conoce al Señor y viven, hasta personas tienen ciertas imágenes en sus casas y hacen como algo muy familiar a Dios. Cuando pasa el tiempo se pierde esa reverencia, reconociendo que estamos frente al gran creador, al gran hacedor. Y la tercera es el reconocimiento. Justamente eso nos lleva a ese reconocimiento ante quién estamos. Usted puede tener años, tiempo, pero si no guarda ese respeto, esa reverencia, ese temor a Dios cada día de su vida, esto se va perdiendo. Para ellos el arca se volvió durante 20 algo familiar, ya en importancia, ya lo pasaban y miraban el arca y ya se olvidaron hasta la importancia y qué es lo que representaba el arca. Así que miraban y simplemente, mientras en el otro lugar no. Cada vez que pasaban por el arca sentían la presencia y se congojaban y había reverencia, había temor de Dios. Y esto por supuesto produjo un cambio. Definitivamente, y ahí está, y lo vemos en el verso. Mientras que en la casa de Bilal no pasó nada, en la casa de Obed dice que
toda la casa fue bendecida. Sí, toda la casa. Tanto fue el cambio, si usted lee en Primera de Crónicas 16:38, Primera de Crónicas 16:38 dice, 68 familiares de Obed-Edom se fueron cuando el arca salió del hogar de Obed. Sí, después de esos 3 meses, a los 3 meses, el arca es retirada y 68 familiares se fueron detrás del arca. ¿Se pueden imaginar el cambio? 68 familiares se fueron para ser porteros, vigilantes, servidores del arca de la presencia de Dios. ¿Produjo un cambio? Produjo un cambio. Mientras los otros no pasó nada, definitivamente en uno sí hizo un cambio. Y no solamente ahí, hay algo importante en la forma cuando también llevaron el arca. En la primera, cuando estuvo en la casa de Abinadab, ya en ese tiempo, la historia está en 2 de Samuel capítulo 6. David trata de llevar el arca. Ese también es un pasaje importante. Trata de llevar el arca, prepara todo, hace un consenso con los ancianos para ponerse de acuerdo y llevar el arca. Así que preparó un bonito carruaje para poner el arca y en el viaje ahí estaba llevando el arca y entre los que dirigían el arca estaba Agio y estaba Usa, hijos de Abinadab, que ayudaban a llevar el arca. Y en ese tamboleo del viaje, como que el arca se mueve y Usa toca el arca y murió. Ahí vino un temor a David y dejó el arca en la casa de Obed. Pero ¿qué pasó con Usa? Esa es otra de las cosas que arriba. Usa era hijo de Abinadab. Abinadab estaba el arca allá. Eso es lo que sucede actualmente en los hogares. Él pudo haber enseñado, o le enseñó, o no le dio la importancia que había. Debería haberle dicho a su hijo, hay que tener reverencia al arca. No se puede tocar. Queridos hermanos, en el hogar nuestros hijos deben saber respetar a Dios, deben reverenciar a Dios. Si nosotros no le enseñamos, va a suceder lo que le sucedió a Usa, que él simplemente no se olvidó, no le prestó la importancia y tocó y murió. Fulminado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? La importancia. Todo cambia. La vida de nuestros hijos también cambia cuando nosotros enseñamos a respetar, no a que se acostumbren a la presencia de Dios como algo familiar. No, no, no. Eso lleva a un conformismo y al final todo se termina. No, la reverencia, el temor de Dios, el respeto a Dios es importante. Por eso que el arca se quedó, no llegó a Jerusalén, se quedó en mitad de camino, se quedó en la casa de Obed. Es ahí que cuando es bendecida esta casa en 3 meses, David intenta nuevamente. Ahí está la historia, léala en Primera de Crónicas, capítulo 15, una historia muy interesante. Ya no consulta con los ancianos, consulta con Dios. Y le dice, si usted ve el verso 13 del capítulo 15, dice él, bueno, vamos a traer el arca, pero no como la primera vez, sino como está escrito en el libro de Dios, en la palabra de verdad. ¿Se había olvidado el libro? David, él de buena intención preparó un carruaje, último modelo y todas esas cosas muy elegantes, pero se había olvidado que nosotros hemos venido no a hacer nuestra voluntad, sino a la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, que está escrito en este libro. Así que la voluntad era que el arca venía a venir cargada por los levitas. Ahí tenía unas varillas para poner ahí en los aros y se cargaba y había que nada de carruaje, había que llevarle en los hombros. Ese era el mandato de Dios. Mire, la vida del cristiano está de buenas intenciones. De buenas intenciones no se vive de obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra de Dios. Si usted quiere un cambio y nada sea igual, tiene que estar sujeto a la verdad de Dios, no a lo que a usted le parece, no que sea bueno. No, no es cuestión de luces, de estrellas, porque no, es cuestión de corazón, que le encanta a Dios. Y en ese pasaje ahí vemos, cuando uno hace las cosas de Dios, produce un cambio. Sí, el cambio llegó David y llegó el arca con toda una fiesta, llegó a Jerusalén. Así es que este pasaje nos lleva a meditar que una cosa es saber, entre comillas, de Dios y otra cosa conocer a Dios y que Dios nos conozca. Como eso que Dios nos conoce. Sí, que Dios nos conozca. Lo interesante es que Dios ¿Y cómo nos conoce? Eso ahí, como se rompió. Ustedes saben, con el pecado se rompió esa relación del hombre y la humanidad con Dios. Vino el Señor Jesús a restaurar todo. Vino a restaurar. O sea que mira, ¿cómo nos conoce? Porque su Hijo Jesús mora en nosotros. Él es el que hace el cambio. Por eso dice en el verso en Juan 14:9, ¿qué dice? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el camino, la verdad y la vida a través del Padre. Así es que eso es lo interesante. Y esto no se pierde nunca, no se pierde. Voy a hacerle un ejemplo. Usted cuando estaba enamorado antes de casarse, quería estar con la novia, llamarla instante, hasta a veces le hacía esperar horas y horas porque se demoraba un poco y a usted no le importaba porque cantaba y estar.
Pero cuando se casan, todo eso se perdió por arte de magia, ya se perdió la comunicación y todas esas cosas. No, eso debería mantenerse, esa relación, el regalito, las bonitas palabras, el tratar de pasar tiempo con su pareja, igualito es Dios. Esto no se debe percibir. La primera vez que usted se encontró con Dios, vino un cambio en su corazón, esto tiene que ser real y depende de nosotros, que estemos constantemente en la lectura, en la oración, en la comunión con Dios es importante. Y en estos tiempos difíciles, más. Estamos en tiempos difíciles, pandemia. Y le voy a dar 2 versos. Éxodo 23, 25. Si tú sirves a Dios, dice, bendeciré tu mesa, bendeciré tu vida y te quitaré toda enfermedad en medio de ti. Éxodo 15, 26, ¿qué dice? Si oyeres atentamente la voz de Dios, hicieres lo recto, dieres oído a sus mandamientos, guardarse sus estatutos, dice, ninguna enfermedad vendrá sobre ti porque yo soy Jehová tu sanador. ¿Hay cambio? Claro, hay cambio. Tenemos un Dios que produce cambio, un Dios que realmente va a llevar a un cambio real. Números 23, 19. Él dijo y lo hará. Habló y lo ejecutará. Todo lo que Salmo 138, 8 dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Salmo 32, 8 dice Dios, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. 3 versos que nos ilustra el Dios Todopoderoso, buenísimo, recto, misericordioso, amoroso, que nos va a dar el camino. Él va a cumplir un propósito en nuestras vidas. Nada va a ser igual, todo va a cambiar. Tenemos un Señor Jesucristo que dice la palabra en 2 de Corintios 5:21, que dice, Él no conoció pecado, pero se hizo pecado, cargó nuestros pecados simplemente para poder justificarnos ante el Padre. Él verdaderamente siendo, dice en Filipenses capítulo, siendo Dios se quitó toda investidura para ser como nosotros, hombre. Y al final en 2 de Corintios 5:17, ¿qué nos dice el Señor? De modo si alguno está en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Nada será igual. Todo habrá un cambio. Habrá un cambio diferente. Habrá diferencia en la presencia de Dios. Nada. Todo es nuevo. Todo es diferente. Si tuvo un carácter pesado, va a cambiar cuando Cristo verdaderamente esté dentro. Yo cuando entré, algo que me impactó cuando ingresé en los caminos del Señor, yo amaba, como mucho amamos el entorno, nuestra familia. Ahí estaba el verso que nos ilustra, Juan 15:2, dice, este mandamiento es que nos amé los unos a los otros. Yo estaba feliz porque estaba cumpliendo ese mandamiento, pero después aprendí Mateo 22:39, el segundo y más importante mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Wow, había que amar al que no conocía y como a ti mismo. Pero ya que remató, digo, la enseñanza y el cambio, en Mateo 5:44, Jesús dijo, amad a tu enemigo, bendícelo, bendice al que te maldice, ámalo. Ya eso trastocó mi enseñanza, cambió mi forma, sabiendo que el amor es algo importante en la vida del Evangelio, en la vida cristiana, es el que transforma, rompe parámetros. ¿Produce cambio en la presencia de Jesús? Claro, nada es igual, produce un cambio y un cambio muy, muy importante. Así que, hermano, esta tarde estoy allí animándolo y quiero terminar esta enseñanza con un verso final. 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Sí, tenemos la presencia de Dios, el Espíritu Santo, que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que nos va a apoyar en toda esta transformación, en todo este cambio. Nos va a ayudar a conocer estos versos, a tener comunión con Dios, a estar ahí batallando y sí, seremos transformados de gloria y un día estaremos mirando a imagen y semejanza de nuestro Señor, reflejados en nuestra vida. Eso es lo que produce el cambio. Así que le agradezco a Dios, agradezco por este tiempo y vamos a orar. Vamos a orar para terminar. Bendito Dios, te damos gracias por esta hermosa tarde, gracias por tu palabra, bendito, te damos toda la gloria. Gracias por hacernos recordar, bendito, en tu presencia, verdaderamente en tu verdadera presencia, y cuando tenemos esa verdadera comunión, hay cambio, una verdadera transformación en nuestro corazón, en nuestra vida, que cada día se asemeja más a tu imagen y semejanza. Gracias por esta tarde. Bendice a cada uno de tus hijos, tus hijas que esta tarde, estuvieron en esta reunión. Te damos la gloria, la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Nos estamos viendo. Muy bien. Muchas gracias. Amén.